Saludos, vamos a iniciar esta nueva sesión sobre los niveles de análisis lingüístico, como que espero que queden luego corroborados o mejorados a través del texto que van a leer de Luis Enrique López. En lingüística se habla de que hay 5 niveles de análisis lingüístico, que son a nivel fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. En esta sesión, en esta masterclass, vamos a ver algunos elementos, los fundamentales, los más importantes, porque nuestro objetivo no es ser especialistas en lingüística, sino poder hacer nuestro trabajo de etnografía de la comunicación, que es importante que conozcamos estos niveles y los manejemos. Entonces vamos a dar algunas bases muy elementales, digamos, de cada uno de estos 5 niveles que para el profesional en la lingüística pueden llegar a tener niveles altamente sofisticados en términos de terminología, técnica, métodos de análisis, etc. Cuando hablamos del nivel fonológico, nos estamos refiriendo a aquello que tiene que ver con los sonidos de la lengua o de las lenguas. Y aquí es importante de entrada decir que este es un nivel diferente de aquello que normalmente hacemos cuando escribimos con el alfabeto, con las letras del alfabeto. El alfabeto pretende reproducir los sonidos, pero nunca logra una correspondencia total. Los alfabetos de cualquier lengua, claro. Y en el caso del castellano, 2 ejemplos muy evidentes que decimos que la H es muda, entonces la H no representaría ningún sonido, o casos como la C y la Q, que escribimos digamos diferentes palabras con estas letras, pero que en realidad representan el mismo sonido. El sonido de la consonante inicial de casa y queso es el mismo, aunque nosotros lo escribimos de manera diferente. Para esto, los especialistas en fonética y fonología han creado un alfabeto especial, que en castellano lo llamamos el AFI, el Alfabeto Fonético Internacional. En inglés se lo conoce como el PIA, el Phonetic International Alphabet, y que es una escritura especializada para representar todos, se pretende, o la mayoría de los sonidos de las lenguas del mundo. Les voy a poner algunos ejemplos de cómo se analizan los sonidos. Los voy a poner desde el castellano, por ser la lengua que estamos usando en este curso. Puede ser mucho más sofisticado el análisis en otras lenguas. En el caso del castellano, podríamos decir que tenemos, por ejemplo, vocales altas, ya que cuando se pronuncian estas vocales la lengua se dirige hacia la parte superior de la cavidad bucal, como el caso de la I y de la U. Ustedes vayan probando y van a ver que la lengua se dirige hacia arriba. Vocales medias, como el caso de la E, de la O, están un poco más bajas, digamos, que las anteriores. Vocales bajas, como la E, en el que la lengua se encuentra en absoluto reposo. Perdón, el caso de la letra A, que es la lengua está baja, se encuentra en absoluto reposo. Estas mismas vocales se pueden analizar desde otra perspectiva. Se puede decir que la I y la E son vocales anteriores, la lengua se dirige hacia adelante, mientras que U, O son vocales posteriores. Todo esto que les estoy diciendo ustedes lo pueden practicar con su propia boca, digamos, y con sus propios recursos, ¿no? La A, desde esta otra perspectiva, se convierte en una vocal entonces central. En el caso de las consonantes la cosa puede ser un poquito más complicada. Decimos que las consonantes se las analiza según por lo menos 3 criterios, ¿no? Según el punto de articulación, el modo de articulación y la vibración o no de las cuerdas vocales. Cuando hablamos del punto de articulación, quiere decir cuáles son aquellos
órganos de la cavidad bucal que intervienen en la producción de los sonidos. Entonces pueden haber consonantes bilabiales, donde entran en acción, digamos, los dos labios, como el caso de la P y de la B, que las llamamos así, pero en términos de sonido serían P y B. Podemos tener consonantes labiodentales, como el caso de la F o de la V pronunciada a lo español, con labios y dientes. Podemos tener consonantes alveolares. Los alveolos del paladar son aquella región un poco blanda que se encuentra entre los dientes y el paladar, en la parte superior, o sea, detrás de los dientes superiores y el paladar, como el caso de la T o de la D, que la lengua hace contacto con esta región. Puede haber sonidos palatales, aquellos que se pronuncian cerca del paladar, como el caso de la Ch, o la J chilena, que es diferente. Por ejemplo, la J española es muy atrás, ¿no? Cuando un español dice joder, la lengua se va muy atrás. En cambio, en el caso de la J chilena, que se pronuncia en realidad con el paladar, ¿no? Los chilenos dicen mujer, tirando la lengua hacia el paladar en vez de pronunciar mujer atrás, ¿no? Puede haber consonantes velares, que es esa parte blandita. Los que tienen lengua larga pueden tocarse una parte blandita que está atrás del paladar. Esa es la región velar, que es donde se pronuncian la G de gato, o lo que escribimos como CQ, pero que en realidad fonéticamente se escribe como la K, digamos, ¿no? Casa, queso, kilo, comer, curar, etcétera. Todos pertenecen al mismo sonido, aunque alfabéticamente la escribamos como C o como Q. Según el modo de articulación depende de cómo sale el aire de nuestra cavidad bucal. Si el aire pasa entre dos órganos, ese tipo de consonantes las llamamos fricativas. Por ejemplo, cuando pronunciamos foco, espero que se escuche el sonido que estoy haciendo con la boca, foco, el aire pasa entre los dientes y el labio superior, o con el caso de la S, al decir el aire está pasando entre dos órganos. Llamamos las consonantes oclusivas cuando hay un órgano que detiene la salida del aire por un momento, como por ejemplo cuando decimos pato, ahí estamos con nuestros labios, estamos deteniendo la salida del aire y luego le permitimos salir, ¿no? O torta, o grueso, gato, ¿no? Glotón, el aire se detiene ahí y luego sale. Llamamos consonantes africadas cuando un órgano detiene la salida del aire y luego el aire sale de manera fricativa, es decir, rozando, como el caso de la che. Primero detenemos el aire y luego la dejamos salir como raspando, llamemos así, la lengua y el paladar. Tenemos las lenguas sibilantes, las sh, que existen en algunos préstamos como shampoo, show, aunque algunos pronuncian champú, show, pero en algunos lugares se dice show. Se llaman sibilantes porque producen como una especie de silbido, ¿no? Hay otras que se llaman laterales, la L y la L, que el aire sale por los lados, como cuando decimos lado, lluvia. Y aquí se me ha escapado, pero también podríamos considerar otras consonantes como las nasales, que corresponden, digamos, se cierra, baja, digamos, una pequeña tela que hace que tenemos en la región cercana a la zona velar y que hace que los sonidos se produzcan en la zona nasal. Estas son las consonantes que conocemos como me, de mamá, n, de no, ñ, de ñato, MNN, ¿no?
Luego, otra forma de clasificar las consonantes es según la vibración de las cuerdas vocales. Cuando las consonantes cuando no vibran nuestras cuerdas vocales, las llamamos consonantes sordas. Estas consonantes, por ejemplo, son casi difícil de escucharlas cuando están solas, cuando no van acompañadas de ninguna vocal. Prácticamente no se puede escuchar cuando decimos sin ninguna vocal. ¿No? En cambio, las sonoras, si pusiéramos nuestros dedos en la garganta, podríamos sentir cómo vibra cuando decimos b, g, para boda, dado, gato, vibran las cuerdas vocales. Entonces, lo anterior, que puede parecer muy técnico, es una cosa así muy rápida, solo para que veamos cómo pueden ser analizados los sonidos. Van a tener ahí ejemplos en el texto de Luis Enrique López, se puede acudir a otros manuales de fonética y fonología. Entonces quisiera explicar esta diferencia en el nivel fonológico. Cuando registramos los sonidos tal como se pronuncia, estamos hablando del nivel fonético. Los sonidos de la fonética se llaman alófonos y se representan dentro de paréntesis rectos. Volviendo al ejemplo de la primera clase, podríamos decir que esta es la forma como se escribe calle, 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 ¿no? En cambio, cuando registramos los sonidos ideales de una lengua, los que tenemos en la cabeza, los que nos representamos en la mente, estamos hablando del nivel fonológico. Estos sonidos ideales se llaman fonemas y se escriben dentro de barras. Nuevamente, en el ejemplo de la primera masterclass, podríamos decir que las distintas pronunciaciones de mismo, en nuestra mente hay un sonido ideal de la S que es el que corresponde a mismo, ¿no? Bueno, eso del nivel fonológico es suficiente para tener una idea. En cuanto al nivel morfológico, llamamos morfemas a las unidades mínimas de significado al interior de una palabra. Puede haber palabras que esa sola palabra porta todo un significado, como el caso de pan, sol, ¿no? O puede haber palabras que en su interior se cobijan, digamos, se concentran varios significados. En el caso de la palabra niñitos, si la analizamos morfológicamente, la palabra niñitos tiene una raíz que es nin, tiene un diminutivo it, la marca de masculino o, y la marca de plural la s. Entonces fíjense, en esta palabra tenemos una raíz y tres morfemas, un diminutivo, un masculino y un plural, ¿no? O sea, para que vean cómo funciona esta lógica de los morfemas. Entonces los morfemas pueden ser básicamente de dos tipos, lexicales y gramaticales o derivativos, que se llaman afijos, ¿no? Los lexicales son las raíces, que ahora no las vamos a tocar porque sería el mismo equivalente de cuando veamos en el nivel semántico las raíces equivalen a la base lexical de cualquier palabra, es decir, la palabra base o la base de una palabra, ¿no? Que son más bien analizadas en el nivel semántico. Nos interesan más estos morfemas gramaticales o derivativos, nos interesan más los afijos. Hay tres tipos de afijos, unos que se llaman prefijos, que están antes de la raíz, como en el caso de inmortal. Infijos, cuando penetran, cortan al interior la raíz, como Carlitos, el diminutivo it, ¿no? Carlos es la raíz y en medio se mete el diminutivo. O sufijos, cuando van hacia el final de la raíz, como el verbo admirar, que luego puede cambiar a ser admirable, y ese hable ya es un morfema que va al final de la raíz. Estos afijos al mismo tiempo también pueden verse desde otra perspectiva, le vamos a dar la vuelta. Se llaman gramaticales cuando no cambian el significado base de la raíz. Cuando nosotros decimos niños para el plural o amores para el plural, la raíz sigue siendo el mismo sustantivo, digamos así, ¿no? Abstracto o concreto. En cambio, llamamos derivativos cuando se cambian el significado base de la raíz. Si tenemos un verbo como jugar,
Jug es la raíz, ar es la terminación del infinitivo, y cambiamos el morfema y lo convertimos en jugador, ese morfema final ador está convirtiendo el verbo en un sustantivo, en un nombre. Entonces eso se trata de un morfema derivativo porque cambia la base de la raíz. Suficiente, es lo mínimo que necesitamos ahora conocer por ahora. El nivel sintáctico tiene que ver con la manera como se conjugan las distintas partes de la frase u oración, tiene que ver con cómo se combinan las palabras, ¿no? Ya hemos hecho la distinción entre oración y enunciado, que pertenece más al ámbito antropológico, pragmático, de etnografía de la comunicación, y aquí volvemos a esta parte más gramatical, pero que nos sirve para pensar el nivel sintáctico. En la oración, también muy básico, podemos tener frases nominales y frases verbales. Entonces, un solo ejemplo rapidito, cuando decimos el gato se comió un ratón, ¿no? La primera parte, el gato, es una frase nominal que puede ser descompuesta en el artículo y el nombre. Se comió es una frase verbal porque tiene que ver con un verbo reflexivo, y un ratón, que normalmente decimos que es un complemento directo, es nuevamente una frase nominal porque tiene como núcleo un nombre como ratón. Por ahora no nos interesa más, podemos tener manuales para ver los distintos énfasis y niveles del análisis sintáctico. Veamos rápidamente algunas ideas sobre el nivel semántico, que tiene que ver con el significado de las palabras. Básicamente hay dos formas de pensar los significados de una lengua. Esto puede ser muy importante, por ejemplo, para el trabajo de etnografía lingüística, que veremos uno de los campos privilegiados es la organización léxico-semántica del mundo. Digamos que se puede organizar semánticamente de dos formas el bagaje semántico de una lengua, ¿no? Hablamos del nivel semasiológico o de la semasiología cuando pensamos la organización de los significados como en los diccionarios. Es decir, partimos de la palabra o del significante para ir al significado. Tomado del internet, la palabra martillo es el léxico, raíz o significante, y todo lo que tienen después de los dos puntos es el significado, es la definición, ¿no? Herramienta para golpear, en especial para clavar o extraer clavos, etcétera. Todo lo que tienen ustedes ahí. Cuando partimos del significante para dar su definición o significado, estamos hablando de un manejo semiológico de las palabras, del léxico. En cambio, cuando partimos del significado para ir a los significantes, estamos hablando de una organización onomasiológica de la semántica. Y esto es lo que tiene que ver con la organización por campos semánticos. Yo podría pensar el campo semántico de las herramientas. Entonces, todos los significantes que tienen que ver con el concepto de herramientas serían parte de ese campo semántico. Pala, pico, martillo, serrucho, sierra, etcétera, ¿no? Entonces, ahí parto del concepto de herramienta para encontrar los distintos significantes que calzan en ese significado. Nuevamente, basta de nivel semántico, son indicaciones muy básicas. Veamos el nivel pragmático, que de alguna manera ya lo hemos visto en nuestras primeras masterclass, donde poníamos el énfasis en el uso de la lengua. El nivel pragmático tiene que ver con el uso de la lengua y pone atención no a lo que se dice, sino a lo que realmente se quiere decir. Recuerden una masterclass cuando poníamos el ejemplo de ese enunciado, ese acto locutivo como ese vestido te queda bien. No es lo que se dice, sino lo que realmente se quiere decir. No se refiere a lo que se dice, nuevamente, sino a lo que se hace con la lengua. Un ejemplo muy chiquito: en Ecuador, dos personas, por ejemplo, se encuentran después de mucho tiempo, se despiden, y al despedirse, una persona le dice a la otra: ¿está de vernos algún rato para hablar? Y la otra le contesta: claro, llamarásme, diría un quiteño, o diría: claro, te llamo.
Eso es lo que se dice. ¿Qué es lo que realmente significa? Que nunca se van a llamar, ¿no? Bueno, esto era muy rápidamente lo que quería mostrarles, como los 5 niveles de análisis lingüístico. Vayan poniendo estas cositas en una cajita, esta masterclass de situación, evento y acto comunicativo, esta otra cajita de los niveles de lenguaje, porque ambas nos van a servir luego para armar los elementos que necesitamos para nuestra etnografía de la comunicación. Muy bien, me despido, a seguir trabajando con los textos, con las actividades que tenemos.